palabra del Señor. ¿Qué le parece? Y vamos a pedirle a todos los niños, los jovencitos que pasen a sus lugares. Y vamos a entrar a un tema muy interesante que hemos estado dialogando. Volví a retomar el tema el día miércoles, y es la mansedumbre. En realidad necesitamos la mansedumbre en nuestras vidas. La razón por qué he considerado una vez más este tema, ya que lo hemos dialogado en lo que son y lo que fue las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, es porque hemos entrado a un tema, y es el descanso de Dios. Y el descanso de Dios entra este tópico que es importante, y es la mansedumbre. Qué importante es tener la mansedumbre en nosotros. Y el Señor nos lo enseñó y nos dio el ejemplo de ello. Y usamos y hemos usado Mateo capítulo 11 para poder hablar un poquito más de esto. Y una vez más voy a retomar el capítulo 11 y el versículo 29. Si usted me acompaña para dar lectura a la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Gloria al que vive para siempre. 11:29, ¿lo tenemos, mis amados? Leamos la palabra del Señor. Y la leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero donde yo me voy a quedar va a ser en el segundo o en el primer párrafo, donde dice que soy manso y humilde de corazón. Ahí nos quedamos. Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, Dios soberano del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, hoy una vez más nos presentamos ante tu presencia, pidiéndote, rogándote, Señor, que seas tú a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, haciendo de nosotros como tú deseas y quieres hacerlo. Te pedimos, Señor, que vengas a ministrar lo más profundo, lo más íntimo de nosotros. Que no sean palabras humanas, sino que sean palabras que puedan llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y que, Señor, podamos salir bendecidos y que podamos salir edificados de este lugar. Que tu presencia, Señor, esté aquí con nosotros. Te damos muchas, pero muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Hay algo bien interesante que nosotros hoy podemos entender de este tema, y es que este tema de una manera nos evalúa y nos hace pasar por la balanza para hoy poder entender en qué posición nosotros podemos estar en lo que es no solamente moralmente, sino también espiritualmente. Porque hoy lo que nos va a interesar, aparte de lo que es la moralidad, también nos va a interesar lo más importante, la espiritualidad. Porque ahí es donde encierra la parte de la vida con Dios, la vida espiritual, la vida cristiana, la vida de hijo de Dios. Y hablamos de la iglesia en general. Entonces, entender hoy este punto que el Señor nos enseñó y nos lo marcó y nos lo remarcó y nos lo dijo una y dos y tres veces, como se lo dijo a los discípulos y como nos lo dijo y nos lo sigue diciendo hoy a nosotros. Quiere decir que es de mucha importancia el poder no dejarlo pasar por alto, ya que es una conducta. Aparte de conducta, debe de ser una vida de nosotros, de esa forma vivir en este mundo, ya que estamos viviendo en un mundo, hermano, en un cosmos, en una cosmovisión donde hemos estado observando y viendo
tantos cambios en este mundo, en esta tierra. Y es entender que el mundo, hermano, está teniendo cambios día con día, año tras año. Entonces es importante que nosotros podamos no ponernos al tiempo y al nivel de los cambios que el mundo, y cuando me refiero al mundo me refiero al ser humano, sino es prácticamente mantenernos en un nivel y poder de una forma como iglesia dejarle saber al mundo que nosotros no cambiamos porque el mundo está cambiando, sino que nosotros estamos llamados a cambiar al mundo y no que el mundo nos cambie a nosotros. Y cuando hablamos de eso, también, ¿verdad? Entender de que me quiero explicar con esto. Claro, tal vez sería una hipérbole, una exageración decir que uno de nosotros pueda cambiar el mundo. No, claro que no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar nosotros y podemos cambiar a alguien más que está cerca de nosotros. Entonces, entendamos esta parte que hoy es interesante. Pero quiero empezar este punto con este punto que yo sé que nos puede ayudar esta ilustración. Hubo un día que el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo un proyecto, como una forma de experimento, algo así. Y llevó a cabo en ese tiempo este experimento y ellos contrataron a un psicólogo. Y este psicólogo empleado fue citado al consejo y de una manera visitó algunas empresas comerciales y en estas industrias que él visitó, que fueron bancos y fueron a un sinnúmero de agencias industriales. Y cuando este hombre que fue contratado con ese fin y ese propósito, este psicólogo, lo que único que hacía era que él se acercaba a los empleados y sencillamente se les acercaba al oído y le decía: el jefe quiere hablar contigo. Y eso era lo que le decía, donde él iba a hacer este experimento de lo que ellos estaban buscando. Lo único que él les decía a los empleados, y se les acercaba al oído, le decía: el jefe quiere hablar contigo. Y eso era todo lo que les decía. Pero esa palabra que él les decía individualmente a los empleados les estaba causando grandes preguntas, grandes pensamientos e inquietudes, porque ellos, cuando escuchaban esa palabra personalmente, que llegaba y les decía: el jefe quiere hablar contigo, ellos pensaban todo lo peor. Pues empezaban de que el patrón los iba a regañar, de que el patrón los estaba llamando para correrlos, el patrón los estaba llamando para poder ellos corregirlos del error que tal vez estaban cometiendo sin darse cuenta. Entonces esa parte les causó grande problema psicológicamente y les movió a trabajar y a accionar a los que no estaban trabajando, y les causó miedo, les causó pavor, les causó ese pensamiento de que cuando miraban al patrón, pues decían: ahí viene y va a hablar conmigo. Esa es la parte interesante de lo que para hoy nosotros hablamos. Cuando la Biblia dice, hermano, que cuando suenen esas trompetas, que el juicio llegará a la tierra. Y lo tremendo es cuando el hombre, el pecador, se encuentre delante del trono de Dios, cuando escuchen ese determinado juicio, porque la Biblia dice que al hombre se le ha dado una vez que muera, y después, dice la Biblia, el juicio. Quiere decir que todo hombre en la tierra llegará a un momento donde se presentará delante del gran juez, y ese es Dios. Y ahí va a estar el rey del pop, el rey del rock, el rey del fútbol. Bueno, ahí van a estar todos los reyes de la tierra. Van a haber grandes, van a haber pequeños, van a haber ricos, van a haber pobres, van a haber de todos colores, de toda nación, de lengua, linaje. Ahí van a estar todos un día delante de Dios. Y ahí no va a haber tiempo, ahí no va a decir: se hace tarde, díganle al juez que me pase rápido porque tengo que regresar al trabajo. Ahí
no va a haber eso, no va a existir más, porque ya estamos hablando de una vida o de una muerte de eternidad. Entonces, todos, en un momento, todo ser humano compadecerá delante de ese gran trono. Y quiere que le diga una cosa: el mundo no quiere escuchar eso, la gente no quiere escuchar eso, pero es una gran realidad. Eso sucederá, pasará, llegará en su momento. Si el hombre de una manera ha llegado a tenerle miedo al hombre, hermano, yo pienso que necesitamos entender que en algún momento de la vida el hombre llegará ante la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos hoy considerar que si para muchos de nosotros la voz del hombre es tener miedo, imagínense cuando el hombre llegue a la presencia de Dios. De la misma manera le sucedió hace muchos años una experiencia de lo que se puede hablar, y esto, ¿verdad?, está registrado, y es entender que en cierta ocasión la reina de Inglaterra, Elizabeth, mandó a llamar a su canciller, a Cristóbal Hampton. Hampton era una persona de confianza de esta reina, que había cometido algo que a la reina le había causado grande ira. Y cuando Cristóbal Hampton llegó y entró, la reina no le quitó la mirada de encima, al grado que cuando Cristóbal se da cuenta que la reina no le quitaba la mirada de encima, fue tan grande y tan fuerte la mirada de la reina hacia la vida de él, y era tanto el respeto y el temor y el miedo que le tenía a la reina, que solamente con la pura mirada lo mató. Cayó tendido, ¡pah!, y falleció. Sencillamente por la mirada, porque era la reina. Y usted sabe que en esos países lo que los reyes dicen, eso se hace. Entonces entendamos de que a la luz de la Biblia, entendamos de que el hombre, hermano, de una manera puede llegar a tener miedo y temor. Pero cuando nosotros hablamos de tener reverencia y temor a Dios, es donde muchas las veces fallamos como humanos, como seres humanos. Y hoy necesitamos entender a la luz de la Biblia lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y es entender que nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos, en un mundo lleno de caos. Y es necesario comprender que la humanidad actualmente es muy diferente a la que conocimos, mis amados hermanos, hace algunos años atrás. Especialmente, hermano, en teoría de pensamiento y conducta. Yo no sé usted, pero cuando hablamos de que la humanidad ha cambiado y que el hombre ha tenido cambios, hablamos de respeto, hablamos de justicia, y hablamos de otro segundo punto que yo quiero hablar, y es de violencia. Cuando vemos los cambios que hemos tenido, yo sé que aquí hay más de alguno que sabe y se recuerda de que en los años 60, en esta gran nación y como en otras naciones, hubo cambios en esta nación. De los 70, en los 80, yo todavía pude sentir esos cambios. Por ejemplo, cuando existió la gente hippie aquí en este país, hermano, eso fue algo tremendo. Eso fue algo, hermano, donde se desató la droga, se desató la marihuana y se desataron tantas cosas, incluso hasta el sexo libre, hermano, entre parejas. Y eso vino a traer consecuencia de muchos cambios aquí a esta gran nación y lo que se llevó a otros países, porque esta nación es como una plataforma a otros países. Por ejemplo, a nuestros países centro, sur, americanos, hermano, todo Estados Unidos es como un ejemplo para llevar. Todo lo que aquí se comienza, se termina allá en nuestros países. Entonces, este país ha sido una influencia, como entendamos que ha sido una influencia dentro del evangelio, pero también ha sido una influencia para mal. Este país ha marcado muchos pasos en la historia, y estoy hablando de esos años que muchos de ustedes tal vez no se acuerdan, o tal vez, verdad, no experimentaron, aunque, verdad, pues yo sé que no estamos tan mal, verdad, bien avanzados de edad, pero yo sé que son años donde algunos de nosotros, verdad, pudimos verle esos cambios. Y cuando hablamos de nuestros pueblos y lugares
de donde nosotros venimos, hermano, había un gran respeto que cuando se saludaban, yo no vi eso, me cuentan de que dicen que se saludaban y cuando saludaban a alguien le besaban la mano. ¿Usted alcanzó a ver eso? Wow, y eso es un gran respeto, pues. Eso era algo que se respetaba aún en la familia. Cuando llegaba a visitar al abuelo, al tío, le besaban la mano. Al papá le besaban la mano. A la madre le besaban la mano. Era un respeto que había. Ahora todo eso ha cambiado. Eso ya no se ve. Eso ya ha pasado a la historia. Algo que en nuestros tiempos eso ya no es algo que sea ya normal. Entonces hemos tenido cambios, mis amados hermanos, de una manera de pensamiento y de conducta. Según expertos en la sociología y la psicología y la política y otros campos de saber, esto se debe al rápido tránsito que ha experimentado este mundo por varias etapas. Y en las últimas décadas, entre estas se mencionan la posmodernidad, la hipormenidad y la pospormonidad. No sé si lo mencioné bien. Esta parte que estamos considerando y de las mismas partes que algunas formas de cualidades que se han considerado han venido de una manera a frustrar y han venido a traer grandes cambios dentro de la humanidad, al grado que ya la gente ya no piensa como antes pensaba. Ya el respeto se ha perdido, se ha ido. Y este es uno de los problemas grandes, porque aquí podemos entender que ya no hay juicio, ya no hay un juicio correcto. Todo lo que se puede ver va marcando a una forma de vida de injusticia. Hablamos laboralmente, hablamos dentro de la política, hablamos dentro de las grandes cortes, de los grandes países, de las grandes naciones, de este gran país y de este gran estado, de lo que muchas veces, podemos ver grandes cambios, pero no positivos, sino negativos. Y es algo que ha llamado mucho la atención, esta parte, y que de una manera, evidentemente, el mundo necesita desesperantemente una transformación espiritual, y esto solamente es posible mediante Dios a través de la persona de su Hijo amado Jesucristo. Y entendamos que a través de Cristo, que esto puede traer un fruto a la vida del converso, a la vida del creyente, a la vida del transformado, a la vida del reconciliado con Dios, es a través del fruto de lo que para nosotros hoy se llama mansedumbre. Entonces, cuando hablamos nosotros de la mansedumbre, es entender que es solamente a base hoy para nosotros, y es del fruto del Espíritu, aunque es una habilidad humana. Sí, es una habilidad humana la mansedumbre. Quiere decir que el ser humano puede desarrollar esa habilidad de mansedumbre, pero lastimosamente en el tiempo en el que vivimos es difícil desarrollar esa habilidad humanamente hablando. Necesitamos la ayuda de alguien más fuerte para desarrollar esa habilidad, y eso solamente es a través del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Y es algo que hoy para nosotros es importante, porque eso es una de las facetas, una de las cosas importantes que podemos hoy ver que el mundo necesita, y es una de las bases que el mundo pudiese cambiar si el mundo practicara, hermano, esta parte tan importante, y es la mansedumbre. ¿Por qué es importante la mansedumbre? Y hoy quiero hablar con ustedes la necesidad de la mansedumbre en el mundo actual. La mansedumbre es importante porque el mundo actual está saturado de injusticia. Es importante la mansedumbre porque en el tiempo que vivimos el mundo está saturado de injusticia. Ciertamente nos ha tocado vivir una época, hermanos, de historia marcada por las injusticias en muchas esferas de la vida. Entre otros ejemplos podemos mencionar la explotación, como acabo de mencionar, laboral, los bajos salarios, la reprensión, el encarcelamiento por razones de conciencia,
ser juzgados como culpables siendo inocentes, el ser vulnerados nuestros derechos claramente establecidos como la ley nos marca. También abundan las injusticias sociales como la discriminación racial, la desigualdad, el favoritismo, así como la persecución a causa de la fe. Y hablamos del cristianismo, de lo que podamos nosotros profesar. Y entre otros muchos podemos entender que la injusticia en este mundo, en esta tierra, hoy es muy marcada. Se está viendo mucho. Se ve en el trabajo, se ve en la escuela, se ve en la calle, se ve, hermanos, en los lugares públicos, se ve aún dentro de lo que son cámaras de representantes. Hablamos de política, hablamos de hombres de eminencia, hablamos de reyes como de presidentes, y hablamos, hermano, de gente que es ignorante como gente sabia. Entonces, hoy tenemos un gran problema. Hoy tenemos, hermano, un gran reto enfrente de nosotros. Tenemos un monstruo de injusticia en esta actualidad. Entonces, y una de las cosas que debemos hoy, mis amados hermanos, de entender que la realidad es que generalmente las injusticias tienden a provocar el enojo, la ira, la rebeldía, la violencia. Y de alguna manera debemos de aclarar que no se trata de permanecer inertes ni silenciosos ante tales males, sino aquí es de que nosotros como iglesia del Señor debemos de trabajar. Y cómo nosotros podemos trabajar como iglesia en esta situación tan difícil que nosotros estamos cada día viviendo y cada momento observando, y tal vez hemos sido víctimas de la injusticia. Muchas de las veces no hallamos cómo poder trabajarlo o cómo lidiar con ello, o llegar a un punto donde decir: Dios, ¿verdad?, ayúdame, o toca, cambia, haz esto, haz lo otro. Y muchas de las veces Dios puede extender su mano en el momento y poder ayudarnos, y muchas de las veces Dios pueda tardar en ayudarnos. Pero algo que sí la Biblia a nosotros nos enseña, y es Romanos capítulo 2, el versículo 19. El apóstol Pablo nos ayuda a entender en lo que es la mansedumbre, que es indispensable para de una manera esperar en el Señor y no tomar la justicia en nuestras propias manos. Que la Biblia nos enseña, donde dice el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Entonces entendamos que muchas de las veces nosotros quisiéramos con nuestras propias manos el poder hacer justicia, hermano, a nuestras injusticias que el mundo, la gente hace en contra de nosotros, como seres humanos, o como creyentes, o como personas que laboramos, o donde nos movemos en nuestra vida social. Pero entendamos que la Biblia nos da hoy el gran ejemplo y nos da la solución. Y la solución es que dejemos que Dios sea el que tome, hermano, venganza en ello. Porque nosotros en realidad, Dios no nos ha llamado a venganza. Dios no nos ha llamado a defendernos de una manera con violencia, sino a dejar que Dios sea el que trabaje en la vida del hombre y de la mujer. Ahora, hay casos, como yo mencionaba el miércoles, si usted ve que hay peligro en el área que usted esté, quítese de ahí, muévase de ahí. De una manera es mejor quedarse callado y moverse. Pero hay momentos donde tenemos que pelear por la justicia. Y si a usted se le da un momento donde usted pueda expresar su sentir, expréselo. Yo pienso que estamos en un país donde podemos expresar, hermanos, nuestra opinión. Estamos, hermanos, en un lugar donde somos libres de expresión. Y qué bueno, y gloria a Dios por eso, porque podemos señalar lo malo, podemos señalar el pecado, podemos decir que esto está mal o que esto está bien. Gloria a Dios por esa libertad.
Pero hágalo con entendimiento, hágalo con sabiduría. No lo haga con coraje, no lo haga para sentir mal a nadie, no lo haga para usted tomar la justicia por su propia mano, no, sino que usted pueda decir: la Biblia, Dios piensa de esta manera. Porque muchas de las veces nosotros podemos decir: yo pienso, pero es el yo pienso. Eso puede provocar guerra, hermano. Si la guerra que está ahorita allá en el Medio Oriente, ay, hermanos, nosotros podemos levantar una guerra más grande entre nosotros. ¿Sabía usted eso? Por eso que es importante que nosotros hoy entendamos esta parte. Solamente alguien que se ha reconciliado con Dios a través de Cristo puede mostrar mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Y eso es definitivamente cierto. Porque nadie que tenga al Espíritu de Dios puede manifestar un fruto de mansedumbre. Y cuando hablamos de alguien que tiene el Espíritu de Dios, claro, por supuesto, hermano, y lógicamente, espiritualmente hablando, hermano, tiene que tener un encuentro con Jesús, pues. Tiene que haber llegado a un momento de reconciliación. Tuvo que haber llegado a un momento de perdón con Dios. Tuvo que llegar a un momento donde decir: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado. Yo quiero que tú cambies mi vida. Yo ya no quiero ser el mismo. Yo ya no quiero ser como antes era. Yo necesito tener una actitud diferente. Porque cuando hablamos del fruto del Espíritu, es que necesitamos que sea el Espíritu de Dios trabajando en la vida de nosotros. Yo hoy hago una pregunta, y voy a hacerle la pregunta hoy del millón. ¿Cómo nosotros podemos en la vida, que ya somos creyentes, que ya somos hijos de Dios y que tenemos el conocimiento de la Biblia, pero muchas de las veces todavía somos impulsados a hacer ciertas cosas que la Biblia o que Dios no nos aprueba? Sencillamente cuando no le damos el lugar al Espíritu de Dios. Y muchas de las veces cuesta darle el lugar o dejar que sea Dios el que ministre y trabaje en la vida de nosotros, sencillamente porque nosotros, nuestra vida o nuestra conducta espiritual no es la que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, muchas de las veces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Y una de las cosas bien importantes, donde la carne, porque la Biblia nos enseña que los frutos de la carne son los que van en contra de los frutos del Espíritu. Y cuando hablamos de los frutos de la carne, hablamos de borracheras, de orgías, hermano. Hablamos, hermano, de lo que es delincuencia, hablamos de lo que es robo. Todos esos son frutos de la carne. ¿Y cómo podemos nosotros controlar la carne y dejar que sea el Espíritu de Dios en la vida de nosotros? Cuando nosotros dependemos de Dios, pero cuando nosotros sabemos también sujetar esta carne a través del ayuno. Usted sabía que la oración tiene poder, pero usted sabía que el ayuno también tiene poder. Cuando usted sienta que no puede controlar esos impulsos, la Biblia nos recomienda que oremos, pero que también ayunemos. Porque la oración tiene poder, pero más cuando nosotros nos metemos en sometimiento a Dios y someter esta carne, porque esta carne lo único que va a buscar va a ser lo propio, va a ser su propia justicia, va a ser su propio beneficio. Pero cuando nosotros dejamos que sea la parte espiritual, entonces ya no vamos a ser nosotros, sino va a ser Dios en nosotros. Si quiere que le diga una cosa hoy, en este día, qué importante es dejar que sea Dios el que tome la justicia por nosotros. Porque nosotros podemos cometer error al nosotros hacer justicia, pero cuando Dios hace justicia, Dios se encargará cómo poder hacerlo donde nosotros no quedemos mal delante del hombre, porque Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Hermano, en los tiempos que vivimos hay gente que no hay una conformidad en la gente. A la gente, hermano, hablamos generalmente. Si es rojo, no le gusta el rojo. Si es amarillo, no le gusta el amarillo. Si se les da para opinar o para elegir, toda la gente tiene un pensamiento muy diferente y distinto. El poder agradarle a todo mundo es imposible. No podemos agradarle a todo mundo. El hombre tiene pensamientos muy distintos y diferentes. Pero muchas de las veces el hombre, sus pensamientos no pueden ser correctos. Una de las cosas que debemos hoy entender es que
los pensamientos que pueden agradar a Dios son los que tenemos a través del Espíritu de Dios, cuando nosotros dejamos que sea Dios que manifieste su poder y los frutos. Déjeme hablar del segundo punto, porque este punto segundo está un poquito más interesante. Este punto está más interesante porque este punto habla de la violencia. ¿Y cómo podemos nosotros hoy cultivar la mansedumbre? Que es importante porque el mundo actual en el que nosotros estamos viviendo está saturado de violencia. Yo no sé usted qué tan cerca ha visto la violencia en su vida. Pero cuando hablamos de violencia, tristemente, el aumento de la violencia a nivel mundial es evidente. Datos del archivo de violencia armada de Gun Violence registra por sus sílabas GBA, por sus siglas, muestra que un total de 14.600 personas han muerto a causa de la violencia armada en este país. Y estamos hablando del año pasado, de enero a mayo. Quiere decir de que no estamos hablando de todo el año. Esto quiere y marca de que la violencia ha sido tan extrema. Y hablamos en escuelas, hablamos en las calles, hablamos en lugares de trabajo, pero también hablamos dentro del hogar en lo que es violencia doméstica. Entonces, estas estadísticas de lo que se informa y de lo que se dice al presente en lo que ha sido a las Naciones Unidas han sido de una manera titulado y han sido de una manera han sido valoraciones sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, y hablamos de este porcentaje o de esta evidencia en el 2018, de una manera que ha planteado que cada de 3 mujeres sufre violencia doméstica en el mundo, y se habla del maltrato dentro del hogar. También de la misma manera se hace fecha y también se marca, y de una manera, de otras maneras como el flageo y de otras tantas alarmantes cifras de lo que es consecuencia de lo que viene siendo la violencia. Es interesante lo que se menciona en esta parte también, y hablamos de lo que es la violencia aérea. Se ha marcado y se dice de que es una forma también de que ha sido muy grave. Aquella gente que viaja por avión, si usted no lo sabía, si usted tal vez no se había dado cuenta, hermano, uno de los lugares donde se ha marcado mucho la violencia también es dentro de los aviones. Pero cuando se habla de esta parte, es interesante pensar de que ha sido tan grande, hermano, el nivel de violencia en esta nación. Y si decimos a nivel del mundo, hermanos, exageradamente grande. Si nosotros mencionamos que el arma ha sido tal vez la causa de todos estos cambios, tal vez no sea el arma, no es que estoy a favor de las armas, tampoco, pero el punto es que el hombre, el corazón del hombre, que ha sido de una manera golpeado y lastimado a través del pecado, el hombre tiende a hacer, hermano, cosas desagradables. Y hay muchas las veces no solamente a intentarse en contra de su propia vida, sino también, hermano, acabar con otras vidas. Y esto es algo que es alarmante, lo que estamos hoy considerando y estamos viendo, hermano, en nuestros tiempos, que la violencia, uno de los factores grandes ha sido el arma. Y esto ha traído grandes consecuencias, hermano, en todo lo que es el mundo, en este país, en este estado, hermano, se ha visto grandes cambios, alarmantes, hermano, que da miedo, hermano, el poder hoy salir a la calle, el poder tener alguna, tal vez, un cruce de palabras con alguien, en la tienda uno va y alguien se mete agresivo, ya uno no sabe si va armada la persona. En la escuela, hermano, que ya hay seguridad
pero todavía, hermano, hay niños que se han atrevido a meter armas a escondidas. Otros, hermano, han entrado a la fuerza, hermano, con grandes armamentos para ir a matar, hermano, a las tiendas, a las escuelas, a las casas. No les importa. Ahora, si nosotros pensáramos por un momento, si todo eso se erradicara, se quitara, que probablemente, ¿verdad?, bajaría un poco la delincuencia, la violencia, la matanza. Probablemente, o tal vez probablemente no, aunque la Biblia nos enseña que desde el principio ha existido la violencia. Recordemos a Caín y Abel, que la Biblia dice que su propio hermano le quitó la vida a su hermano Abel. Y eso es triste, aunque hoy presente, en este año presente, hermano, la violencia, hermano, ha superado de una manera exageradamente, hermano, los números. Es como hablar de terremotos, es como hablar de maremotos, es como hablar de temblores, es como hablar de cambios de clima. Ya no son los mismos como antes, hermano. Pasaba que nuestros abuelos, ellos miraban el cielo y decían va a llover. Hoy, hermano, eso ya ha cambiado. Eso ya no se sabe si hoy va a llover, mañana va a llover, entre un rato va a llover. El clima, hermano, ha cambiado por totalmente. Ese es de la misma manera como ejemplo de lo que hoy estamos viviendo, la violencia. Hoy, hermano, las parejas llegan al altar y se prometen amor eterno, pero triste y lamentablemente muchas de esas parejas no llegan al año. Pues, hermano, no llegan a 3 meses de matrimonio, terminan en divorcio por violencia, por maltrato. De una manera, hermano, que hoy estamos viendo la violencia no solamente a través de las armas, sino también a través de lo que es verbalmente, a través de golpes y de todas estas cosas que hoy nosotros podemos estar observando. Y esto se ve por la televisión, se ve por la internet, hermanos, se ve por todo mundo. Pero es alarmante, pero es de una manera que hoy para nosotros no solamente debe de ser alarmante, pienso que debe de ser un reto para nosotros poder, hermano, luchar en contra de eso. ¿Y cuál es la arma para poder luchar en contra de eso? Cuando nosotros tenemos de parte de Dios ese fruto maravilloso, y es la mansedumbre. Porque la mansedumbre es la que nos ayuda a poder contrarrestar, a poder detener, a poder quitar y a poner a un lado la violencia, todas esas cosas que vienen a destruir al hombre, al ser humano. Y yo creo que Dios en ningún momento, hermano, aprueba que la familia, el hombre, el ser humano sea destruido. Dios está a favor de la restauración. Dios está a favor, hermano, de que el hogar sea como siempre ha sido el núcleo familiar, donde Dios se ha manifestado, donde Dios ha aprobado, donde Dios sabe que a través de la familia Dios, el propósito es de poder bendecir a toda la tierra, porque el propósito de Dios es que un día, en un momento determinado, haya familias enteras que puedan tener el temor a Dios y que Dios pueda visitar a la tierra de una manera como lo hacía al principio con Adán. Pero ¿cómo podemos nosotros hermano, trabajar con esto? Si no es a través de la mansedumbre. Porque la mansedumbre es la parte, ¿cómo podemos llamarle? El termómetro de lo que es el carácter de la persona. El poder detener, el poder pensar, el poder analizar lo que uno va a decir. Porque muchas las veces nosotros decimos y cuando reaccionamos, como decimos, ya echamos a perder las cosas. Y decimos, ¿por qué lo dije? O ¿por qué lo hice? Pero ya demasiado tarde. Entonces, la paciencia es como aquello que nos detiene, nos hace retroceder. Yo decía el miércoles, un paso atrás y no 2 pasos al frente, sino detenerse antes de poder abrir la boca, de poder pensar lo que uno va a decir. ¿Qué tanto va a influenciar aquello, lo que voy a decir? ¿Qué tanto va a afectar lo que yo voy a hacer? ¿Qué tanto es lo que va a causar daño? Mi reacción, que aunque en un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento de que tú me dices, yo te digo, no medimos consecuencias, que ese es el gran problema. Pero cuando está el fruto del Espíritu en la vida de nosotros, hermano, hay algo que nos hace pensar por un momento.
Hay algo que nos hace detenernos por un instante. Y eso es lo que la Biblia hoy nos enseña a nosotros, que es interesante pensar en esta parte de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Por ejemplo, Eclesiastés 10:4 nos enseña y dice: si el espíritu del príncipe se exaltare en contra de ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, es entender rápidamente, como dice la Biblia, que la respuesta blanda apacigua la ira. Entonces, es fácil muchas de las veces responder, porque muchas de las veces decimos: no, porque me está agrediendo, no, porque yo me necesito defender. Y todo el mundo, claro, necesitamos defendernos, hermano. Claro que necesitamos defendernos, perdón. Necesitamos defendernos ante una violencia, ante un maltrato, ante lo que estamos tal vez sufriendo en ese momento. Pero muchas de las veces debemos de saber cómo poder hacerlo. Hablamos de violencia doméstica, por un ejemplo. Hay leyes a las que podemos acudir. Hay leyes, hay, hermano, donde podemos acudir en el momento de necesidad. No podemos nosotros ponernos, hermano, como defensores, porque podemos echar a perder. En vez de ser defensores, vamos a caer como verdugos en la situación. Un problema de matrimonio, hermano, no es fácil arreglarlo. Un problema de carácter de matrimonio no es fácil arreglarlo, hermanos. Entonces necesitamos algo más fuerte, algo más grande que nos pueda ayudar. Y si la ley no puede trabajar, grande es Dios que puede lidiar en la vida de nosotros, hermanos. Porque ¿quién mejor que Dios que conoce al hombre, pues? ¿Quién mejor que Dios que sabe el carácter del hombre? ¿Quién mejor que Dios que sabe controlar al hombre? ¿Quién mejor que Dios que sabe hacer las cosas nuevas en la vida de nosotros, hermano? Pero es cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios. Si nosotros no le damos la oportunidad a Dios, nunca de los nunca vamos a cambiar en la vida. No vamos a poder solucionar los problemas de la vida, porque el único que puede cambiar la vida del hombre se llama Cristo Jesús. ¿Alguien puede bendecir a Dios? El apóstol Pablo recurrentemente nos alienta en sus cartas a practicar la mansedumbre. Colosenses 3:12 nos exhorta a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, lo cual incluye la mansedumbre. Y también nos aconseja a Tito para que de una manera enseñe a los creyentes, como dice Tito 3:2, para que enseñe a los creyentes a que no sean pendencieros. Y el apóstol Pablo les enseña y le dice a Tito que sean amables. Entonces, cuando hablamos de la palabra pendenciero, es aquella persona que le gusta buscar siempre pleito. Es aquella persona que siempre busca el momento para poder discutir, para poder pelear, para poder tener la razón. Una persona pendenciera en ningún momento y en ningún lugar es bien recibida. ¿Usted sabía eso? Porque dice: ahí viene otra vez el pleitista, ahí viene otra vez la pleitista, ahí viene otra vez el problemático. Quiere decir que el pendenciero por lo regular nunca encaja en ningún lugar, hermano. Ni en las iglesias, ni en los grupos de damas, ni en los grupos de varones, ni en los grupos de jóvenes. En ningún lado encaja, porque todo lo que gira alrededor de la persona es contienda, es pleito. Es algo que le va a ofender, pero es de la persona que nunca se queda callada o espera y buscar una respuesta a lo que escuchó, sino que en el momento que escucha es que salta y brinca y dice: ¿qué dijeron de mí? Entonces es un problema, porque no sabe escuchar, no sabe atender, no sabe analizar. Una persona pendenciera es una persona que no analiza, es una persona que no tiene cordura, una persona que no usa la sabiduría, no usa
de una manera, aunque sea ya una persona adulta, vieja, no usa la madurez para poder reflexionar de la situación. Entonces la Biblia nos enseña a que nosotros podamos ser personas totalmente diferentes, aunque este mundo, hermano, tenga y esté pasando por grandes cambios, hermano, tan fuertes, tan difíciles, y que esté trayendo grandes cantidades, ¿cómo podemos decir?, de violencia, de injusticia y de todas estas cosas, que nosotros, hermano, no seamos arrastrados por eso en la vida, sino que nosotros podamos ser personas, hermano, con el temor de Dios, con la ayuda de Dios y guiados por el Espíritu de Dios a mostrar los frutos del Espíritu, a mostrar amor, a mostrar paciencia, a mostrar bondad, a mostrar compasión y sobre todo a tener mansedumbre, pues. Porque una de las cosas que necesitamos nosotros, hermano, hoy en día son los frutos del Espíritu. Necesitamos ser guiados como iglesia por el Espíritu de Dios. Por eso que es interesante pensar, mis amados hermanos, que el apóstol Pedro exhorta de una manera a estar preparados para defender nuestra fe. Insiste en que de una manera debemos hacer lo que es con mansedumbre, y como dice en 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia. Es importante pensar que estos hombres del ayer, estos hombres que caminaron con Jesús, que tuvieron experiencias de una manera grandes en la vida espiritual, de una manera exhortaron a poder, de una manera, como el apóstol Pedro dice, a defender, pero la Biblia dice con mansedumbre, hermano, y con reverencia. No de una manera que nosotros tal vez se nos presente en un momento. Por ejemplo, la iglesia tiene que darse a conocer que no es una forma como muchos la pueden considerar, como un grupo antisocial o un grupo que va en contra de lo que es las normas de leyes o políticas. No, la iglesia está para apoyar. La iglesia está para poder aportar, para poder sobrellevar y para poder de una manera corregir las costumbres y la condición de la vida del mundo. Pero el mundo no lo ve así. El mundo ve a la iglesia como un problema. El mundo ve a la iglesia como una piedra en el camino. Lastimosamente, el mundo, hermano, no considera a la iglesia como tal. Damos gracias a Dios por este estado, que este estado todavía considera a la iglesia como algo importante, porque en realidad la iglesia en esta vida, en esta tierra, en este mundo es importante. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia ora por los reyes, ora por los presidentes, ora por los gobernantes, ora por su estado, ora por su ciudad. ¿Quiere que le diga una cosa? Si la iglesia dejara de orar, hermano, las cosas fueran diferentes en esta vida. Vámonos un poquito más lejos. Si la iglesia no existiera en esta tierra, el mundo estuviera en un caos, hermano. La iglesia es la que ha detenido el juicio de Dios, si usted no lo sabía. La iglesia ha detenido los juicios de Dios a esta tierra, porque es la iglesia que clama a Dios, es la iglesia que pide a Dios misericordia, es la iglesia que constante y todos los días está pidiendo que Dios detenga su mano de ira y que extienda su mano de misericordia, porque en este mundo tenemos familia, en este mundo tenemos conocidos, en este mundo hay gente inocente, en este mundo hay gente que, hermano, no saben ni lo que tienen en su mano izquierda, hermano. Entonces, la iglesia es importante en este mundo. Claro que sí. Esa es la razón por la cual Cristo dejó a la iglesia en esta tierra. La Biblia nos enseña que la iglesia es la sal de la tierra en este mundo, es la luz del mundo. Nosotros somos algo importante, aunque tal vez para la gente no lo somos, pero para Dios sí lo somos, hermano. Porque si la iglesia no estuviera en esta tierra, hermano, ¿qué pasaría de este mundo? Entonces, si nosotros somos importantes en esta tierra, si nosotros somos importantes para Dios en esta vida, entonces necesitamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces es importante pensar, yo estoy terminando en esta parte, y es importante pensar que, mis amados hermanos,
que podamos nosotros hoy reflexionar si queremos un mundo justo y con menos violencia. Debemos de practicar como iglesia la mansedumbre. Debemos de practicar los frutos del Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu tome control de la iglesia. Debemos de pedirle a Dios que sea el Espíritu el que tome control de nuestra vida. Porque de otra manera, hermano, nunca vamos a poder nosotros, ni nosotros mismos, poder cambiar. Al contrario, nos vamos a matar entre nosotros mismos, nos vamos a odiar entre nosotros mismos. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu de Dios que nos ayude a poder sobrellevarnos, hermano. Si nosotros no podemos cambiar el mundo, hermano, cambiemos nosotros pues. Cambiemos nosotros. Si no podemos cambiar al mundo, cambiemos nosotros, cambiemos nuestra familia. Dejemos que Dios cambie nuestro cónyuge. Dejemos que Dios cambie nuestros hijos. Dejemos que Dios cambie nuestra vida. Si no podemos cambiar al mundo, porque de que necesitamos cambiar, hermanos. Si usted tal vez diga, no, yo estoy completo, gloria a Dios por eso. Si solamente alas le faltan para irse para el cielo, lo felicito. Pero yo creo que muchos de nosotros batallamos hasta con nosotros mismos. Hasta nos enojamos cuando nos miramos al espejo. Hay gente que no podemos aguantar nuestro propio carácter. Nos enojamos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios, hermano, en nuestras vidas. Necesitamos tener esa mansedumbre para poder llevar a cabo nuestros matrimonios adelante en la vida. Necesitamos el fruto del Espíritu de Dios para poder criar a esos hijos, hermanos, que se están levantando en este tiempo, en estas nuevas generaciones que están adoptando ideas tan raras, ideas tan descabelladas, ideas tan lejos de la Biblia, ideas, hermanos, tan raras que el mundo hoy está practicando. Tal vez, hermano, allá en su país tal vez no era tanto, pero si usted llegó a este país, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que para muchos ya son normales. Pero aquí se ven cosas, hermano, tremendas. Tremendas. No se asuste que un día le llegue la policía a tocarle la puerta de su casa, porque su niño de 2 años, 3 años, como ya sabe agarrar el celular, le llamó a la policía. Y usted va a decir, pues si aquí no hay nada, aquí no pasó nada. ¿Y quién habló? El que tiene ahí sentado en el sillón con el teléfono todo el día, le llamó a la policía. Porque desde pequeños se les está enseñando que ellos no se tienen que dejar ni que se les levante la voz. Entonces usted y yo tenemos un reto. Estamos viviendo en cambios en este mundo actual. Y la manera que nosotros podemos lidiar con este mundo es tener la paciencia, tener mansedumbre de parte de Dios. Porque si no está la mansedumbre en nosotros vamos a ser parte de la injusticia y parte de la violencia en este mundo. No sea parte de este mundo, seamos parte de lo que Dios nos ha dejado a nosotros.